Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy estudiaremos la lección Un pacto eterno para el sábado 24 de abril. Para dar inicio a la lección vamos a tener una oración. Padre amante, gracias por tu amor y por tu cuidado. En este momento queremos agradecerte por la vida que nos has regalado. Ayúdanos, oh Señor, a comprender el mensaje para hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7, que dice así: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tus descendencias después de ti. Esta lección está basada en el libro de Génesis, capítulo 17, 7, y la reseña nos dice: al igual que Noé, Dios llamó a Abraham a una relación de pacto especial que tenía muchos de los mismos parámetros que el pacto de Dios con Noé. Sin embargo, a través del pacto con Abraham, Dios estableció la base para el pacto de salvación con toda la humanidad, al menos con toda la humanidad que será salva. Buscamos en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 7 y dice así: Y les dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios brinda a Abraham una identificación de sí mismo como Yahvé, el Dios personal. ¿Cómo podría pensar Abraham que el control de su vida no era asunto de Dios cuando Dios se presentó como el Dios personal de Abraham? Yahvé y el pacto con Abraham. El pacto confirmó la sumisión de Abraham al gobierno divino sobre sus asuntos más personales. ¿Cómo podría el patriarca recibir los beneficios de este convenio si asumía una actitud egoísta? Él no puede y nosotros tampoco. A medida que estudiamos la historia de Abraham, hay una tendencia a perder de vista el hecho de que el pacto con él se trataba de una fe que obraba. Al igual que con el patriarca, también debe suceder con nosotros. El Shaddai. Este término aparece por primera vez en el texto hebreo en Génesis 17, 1 y 2, que dice lo siguiente: Era Abraham de edad de 99 años cuando se apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2: Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La palabra para Dios aquí es Shaddai, que a menudo se traduce como Dios Todopoderoso. Vayamos por partes. La palabra El está relacionado con Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y representa omnipotencia, poder, trascendencia. Este título para Dios, Elohim, se ve en todo el relato de la creación del Génesis. La palabra El se traduce como Dios unas 200 veces, también connota al Dios poderoso. Shaddai significa pecho, lo que da la idea de alguien que suple, que nutre y que satisface. Conectada con la palabra El, retrata la noción del extremadamente poderoso que puede suplir y sustentar. El siguiente tema que estudiaremos, titulado De Abraham a Abraham. En Génesis capítulo 17, 3 al 5, nos dice lo siguiente: Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. El cambio de nombre da indicio de un cambio de relación. Por lo tanto, se había establecido una relación superior. Abraham fue el primero de varios hombres cuyos nombres cambió Dios. Los nombres tenían una importancia mucho mayor para los antiguos que para nosotros ahora. Todos los nombres semíticos tienen significado, y generalmente consisten en una frase o sentencia que expresa un deseo o quizás gratitud de parte de los padres. En vista de la importancia que la gente le daba a los nombres, Dios cambió los nombres de ciertos hombres para hacerlos armonizar con su experiencia, pasadas y futuras. Abraham, que significa Padre enaltecido, no aparece en esta forma en ninguna otra parte de la Biblia, pero se lo encuentra bajo la forma de Abiram, que significa mi Padre es enaltecido. El siguiente punto que estudiaremos es etapas del pacto. A propósito de la saga de la etapa del pacto, Dios hizo un pacto en 3 etapas con Abraham. La primera se informa en Génesis 12, 1 al 3,
¿Qué dice Génesis 12, 1 al 3? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La segunda premisa la encontramos en el libro de Génesis capítulo 1 al 21 y la tercera en Génesis 17, 1 al 14. En este pacto también se simboliza con la señal de la circuncisión. El libro de Deuteronomio 10:16 dice lo siguiente, Deuteronomio 10:16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El término circuncidar en la terminología hebrea se traduce como mol, que significa cortar el prepucio de un varón hebreo después del nacimiento, al 8º día. Por lo tanto, el sentido espiritual del número 8 representa la regeneración espiritual en Yahvé, de nuevos comienzos. Con la idea de que el prepucio mundano de Israel debía cortarse, esta señal espiritual fue concebida para representar la lealtad de Israel a Yahvé. De allí en más, el antiguo Israel recibió la invitación divina a participar de una relación regenerada con Yahvé. El siguiente punto que estudiaremos es las obligaciones del pacto. Porque yo lo he conocido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, y para que puedan observar el camino de Jehová, para hacer justicia y derecho, a fin de que Jehová traiga sobre Abraham lo que ha dicho de él. Génesis 18:19. La belleza de este pasaje es que está revestido de la maestría divina del Shaddai, a fin de lograr lo que la incredulidad considera imposible. Fue el discernimiento divino lo que animó a Abraham a pastorear a Isaac, con su vara disciplinada de educador consumado. Así, después de que el nombre de Abraham llegó a ser grande, su abnegación brilló cada vez más. ¿Cómo y por qué? Porque el interés personal se había consumido en la sumisión a la voluntad divina, de modo que estaba dispuesto a tratar a su hijo unigénito como el cordero de una ofrenda de sacrificio que luego proveería Dios mismo. Por lo tanto, la primera ofrenda de Abraham tipifica que nada es demasiado precioso para que no se lo demos a Dios. Para Abraham, esta provisión divina fue la razón primordial para llamar Jehová Jireh a la escena de este hecho. Era un recordatorio constante de la maravillosa gracia de Jehová que había realizado esta liberación. Qué grande y gloriosa liberación era la que había proporcionado la gracia de Jehová, y cuán inesperada y dramática. El punto límite del hombre es siempre la oportunidad de Dios, no solo para la liberación, sino además para enseñar también lecciones maravillosas de su propósito y de su providencia. Aplicación a la vida. Para reflexionar. La diferencia entre un médico extraordinario y un buen médico es la capacidad de recordar nombres y rostros, además de los problemas médicos. En lugar de recordar solo alguna enfermedad, el médico extraordinario recuerda a la mujer ansiosa por recuperarse y así poder cuidar a su hijo recién nacido. En lugar de recordar solo el hueso roto, el médico extraordinario recuerda al hombre preocupado porque perdió el trabajo. Nombres y personas. De eso se trata Jesús. Hay porciones enteras de la Biblia llenas de nombres y conexiones. En la antigüedad la gente se tomaba los nombres en serio. En ese contexto explica las implicaciones psicológicas y espirituales de que Dios cambiará el nombre de Abraham por Abraham. ¿Por qué Dios se molestó en explicar el significado de su propio nombre? ¿Qué diferencia marcó el significado de su nombre para sus contrapartes en la relación del pacto? En los tiempos bíblicos, el cambio de nombre a menudo conllevaba un cambio de estatus. ¿Cómo puedes aplicar este concepto a lo que sucede cuando alguien vuelve a nacer? Nuestro lugar ante la santa presencia de Dios depende de cuán íntimamente lo conozcamos. Las promesas de Dios son gestos de intimidad. ¿Cómo deberíamos responder? Mientras Abraham viajaba por las tierras lejanas y extrañas, su pacto con Dios fue una fuente de ánimo y compañerismo. ¿Cómo son las promesas de Dios hoy? Comparte con tu clase las promesas bíblicas preferidas y un momento en que esa promesa determinó la diferencia entre el éxito y el fracaso en tu crecimiento espiritual.
Gracias por estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática. Te invitamos, amigo y hermano, para que te suscribas a nuestro canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestra programación. Que Dios te bendiga y pases un feliz día. AIR Canal tiene un nuevo ministerio titulado Motivados por Cristo. Nos puedes encontrar de esa manera en YouTube. A continuación te dejaremos el enlace. En él podrás encontrar lindas reflexiones cortas que te ayudarán en tu vida espiritual. Suscríbete al canal Motivados por Cristo y comparte esperanza.